Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la sexta entrega de material, ¿sí? De nuestro curso intensivo de trading. El tema a tratar el día de hoy es acerca de la estructura del mercado y de la herramienta del Fibonacci. Como siempre, doy gracias a Dios que me ayuda todos los días a poder llevarles, en este caso, la información a cada uno de ustedes y también poder ayudar a todo nuestro equipo. Sí, de antemano, pues yo estoy muy contento y estoy muy agradecido por los nuevos suscriptores que se han unido al canal. Espero que la información y los videos que vayan a ver, pues les sea muy útil para su proceso como traders exitosos. Entonces, vamos empezando. Por el tema de la estructura del mercado, nosotros vamos a tener tres tipos. Una de ellas, pues, es la estructura alcista, que consta, ¿sí?, de altos y bajos cada vez más altos. Se caracteriza por presentar este tipo de movimientos. La estructura bajista es aquella que se forma cada vez que existen altos y bajos cada vez más bajos, ¿sí? Y por otro lado, la última estructura sería la estructura lateral o acumulación, ¿ya? Es aquella, pues, que en este caso tiene, pues, los altos y bajos nivelados. Ahora bien, es importante que usted sepa reconocer cada una de estas estructuras porque va a ser la base de todo su análisis en cuanto al trading, ¿sí? El análisis técnico que usted realiza, se tiene que fijar muy bien en la estructura que se está efectuando y la que lleva la acción del precio en esos instantes, ¿sí? Recordemos que dentro de las estructuras mayores se van a encontrar las estructuras menores. Entonces, acá debemos de siempre estar bien pendientes de la estructura que se está formando en ese momento. Cuando se cambia una estructura, ¿sí? Siempre y cuando esta de aquí realice un movimiento en contra del último alto o bajo, en este caso va a existir el cambio de estructura. Además de eso, tenemos que nosotros verificar que existan mínimo dos cierres de vela con cuerpo por debajo o por encima de este último punto máximo o alto, ¿sí? Entonces, acá es muy importante que cada uno de estos temas pues lo vayamos simplificando, los vayamos revisando en nuestro análisis técnico que realizamos en los diferentes activos. Por otro lado, la herramienta del Fibonacci es aquella que nos va a ayudar, nos va a complementar, ¿sí? Y nos va a servir para medir los retrocesos y los posibles puntos de extensión en la acción del precio, ¿sí? Cada una de ellas, pues, va a existir con un nivel que vamos nosotros a poder tomar en consideración para el posible nuevo impulso, ¿sí? La mayoría de los niveles de Fibonacci, pues, van a tener particularidad, van a ser óptimos para que usted pueda situar sus puntos de entrada como también sus take profit, ¿ya? Ahora, número dos, para trabajar correctamente el Fibonacci, debemos esperar que exista el rechazo del nivel, ¿sí? No simplemente porque nosotros vayamos a estar viendo un movimiento del precio y a lo que en este caso vaya a retroceder, vayamos a contemplar de que ya el retroceso estuvo efectuado. No es así. Debemos de simplificarlo al hecho de que tiene que existir un rechazo al nivel marcado. Cada vez que exista esta confirmación, nosotros pues vamos a poder tomar la posible orden para el movimiento a futuro del precio, ¿sí? Es una herramienta que nos complementa nuestro análisis técnico como confirmaciones que vamos a ver a futuro, ¿sí? Cuando ya toque el tema número 10. Cada uno de estos temas que venimos desarrollando en las diferentes clases son como un rompecabezas, ¿sí? Es como unas piezas del rompecabezas que al final va a estar armado para que usted ya pueda tomar
unas operaciones con una probabilidad de éxito muy fuerte. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se caracteriza, cómo se utiliza el Fibonacci? Nosotros vamos a comenzar, este Fibonacci está colocado para medir un impulso bajista, ¿sí? Entonces, el impulso bajista va a estar siempre, se lo tiene que colocar a favor de la tendencia, ¿sí? Y este va a ser nuestro impulso. Ahora el precio está realizando el posible retroceso. ¿Por qué se denomina retroceso? Porque es un movimiento más lento y además de eso no supera el último punto alto, ¿sí? El Fibonacci es muy bueno para poder colocar dentro de una estructura los posibles retrocesos y a futuro el posible nuevo impulso. Entonces, debemos de esperar a que el precio descanse en cualquiera de estos niveles de retroceso. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a considerar que ya el precio llegó al 78.6, debemos esperar que llegue al 78.6 y realice un movimiento, ¿sí? Hacia el lado contrario, es decir, que sea el inicio del nuevo impulso para poder tomar que el retroceso efectivamente fue dado al nivel del 78.6. Consideración que para el posible trade sería que va a llegar hasta la extensión del 0.27, ¿sí? Entonces, de esta manera es como nosotros vamos a poder tomar el nuevo impulso. Esa va a ser nuestra operación a futuro. Esta estructura sería estructura bajista. ¿Por qué? Porque me está dando un nuevo punto bajo en el cual nosotros podríamos estar nuevamente colocando un Fibonacci para medir el nuevo impulso a futuro. ¿Sí? Y de esta manera es como se forman las estructuras. ¿Qué pasaría? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la estructura empieza a revertirse? ¿Sí? Nosotros vamos a ver lo siguiente. Lo que va a suceder es que no, al momento de que nos dé el retroceso, no se va a detener, sino que va a continuar su desplazamiento, realizando un rompimiento o una superación de este punto máximo. Por eso es que en esta parte la estructura dice que se puede cambiar cuando realice un movimiento en contra del último alto o el último bajo. ¿Sí? Y además de eso, después que supere este punto, los cierres, ¿sí? De velas deben de ser con cuerpo por encima de ese punto máximo. Quiere decir que ya todo cambia y al momento de que esto esté retrocediendo, nosotros vamos a colocar la herramienta del Fibonacci todo lo contrario, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es colocar el 0 en la parte superior y el 1 en este desplazamiento, tomando en consideración que el retroceso nuevo, suponiendo que en este caso es 61.8, el nuevo movimiento a futuro podría ser el 0.618, ¿sí? De la parte superior. Entonces nos daría un movimiento alcista. Entonces, de esta manera es como se puede revertir la estructura. Vamos a verlo en la gráfica para que en este caso queda comprendido, ¿sí? Y ustedes pues puedan desarrollarlo con backtesting. Recordemos que tenemos que practicar mucho cada uno de los temas que vayamos a aprender, no solamente en mi canal, no solamente en el lugar donde usted vaya a estar entrenando, ¿sí? Sino en las diferentes plataformas de estudio, pues en las que usted desee participar. Debemos de estudiar y debemos de practicar mucho cualquiera de los temas que vayamos a querer perfeccionar. ¿Sí? Nosotros aquí en esta parte pues podemos ver una estructura diaria. Dentro de las estructuras mayores, estructura diaria es una estructura mayor, nosotros vamos a poder ver y observar estructuras menores. Entonces acá lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a marcar, ¿sí? Que aquí nosotros tenemos una estructura de tipo alcista. ¿Sí? En esta parte tenemos una estructura de tipo alcista. ¿Por qué razón? Porque me está haciendo altos y bajos cada vez más altos. Luego de eso, la estructura que nosotros vamos a visualizar, ¿sí? Es una estructura bajista. Pero yo quiero que ustedes observen que dentro de esa estructura bajista
van a existir estructuras menores, ¿sí? Que pueden ser de carácter alcista, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera es como nosotros vamos a poder ir aprendiendo el tema de la estructura. Podemos esconder esto y nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Entonces nosotros vamos a poder trabajar, ¿sí? Al momento de estar haciendo nuestro análisis técnico. ¿Qué tenemos en estos instantes? ¿Qué tipo de estructura es? Si nos damos cuenta, es una estructura de tipo bajista, ¿sí? En esto último que estamos visualizando aquí, es una estructura de tipo bajista. Todavía sigue de carácter bajista. ¿Por qué? Porque este alto no lo superó al de acá. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si hubiera superado? Quizás el precio se hubiera detenido aquí para posteriormente a eso darnos un nuevo movimiento alcista. Entonces acá, el último movimiento que estuvo aquí, ¿sí? No superó ese punto máximo, no hubo un cierre de vela por ese precio. Entonces, si nosotros tenemos esa estructura ahí, nos vamos a dar cuenta que dentro de esa estructura tenemos otras estructuras menores, ¿sí? Ya lo voy a poner de otro color para que ustedes puedan observarlo. Siempre vamos a estar viendo estructuras menores y si bajamos la temporalidad, vamos a ver más y más estructuras, ¿sí? Entonces, de esta manera es como ustedes pues van a ir perfeccionando este tema tan básico y tan importante como lo es el tema de la estructura. Aquí voy a cambiar de color para que ustedes puedan observarlo, ¿sí? Entonces ven que dentro de esa estructura hay otra estructura menor. Y si nosotros bajamos nuevamente la temporalidad, vamos a ver que dentro de la estructura menor, que vemos que aquí es la roja, ¿verdad? Van a haber más estructuras, ¿sí? Por eso es que muchas veces vamos a tender a confundirnos al inicio cuando somos nuevos, porque vamos a pensar que vamos a estar en una dirección alcista, ¿sí? Pero que esta de aquí no va a durar por mucho tiempo. Entonces ahí es cuando de pronto el mercado se nos va a revertir, porque en este caso, si aquí nosotros estamos viendo un impulso alcista, quizás la estructura en temporalidades menor esté bajista, ¿sí? Entonces las ventas que se vayan a tomar ya por la estructura menor, pues no van a durar para siempre, sino hasta que llegue al punto de interés de la estructura mayor, ¿sí? Entonces, eso es como nosotros vamos a poder trabajar. Si nosotros marcamos esta parte de aquí, podemos ver que dentro de esa estructura hay más estructuras pequeñas. ¿Ya? Este ejercicio yo se los recomiendo que ustedes lo puedan realizar. Si aquí hay un solo impulso hasta abajo, lo puedan realizar para que vayan perfeccionando el tema de la estructura. ¿Sí? Entonces aquí podemos nosotros cambiar de color y ven que existe otra estructura aparte de esas de ahí. Entonces es así como nosotros vamos a poder aprender este tema muy bonito, como lo es el tema de la estructura del mercado. Saber que un movimiento va a cambiar de dirección cuando existe la contraparte del último punto bajo o alto, como por ejemplo aquí. Aquí vamos a poner un ejemplo de cuando existe un cambio de estructura. Miren acá. El precio viene dando esto de aquí, alto y bajo, es decir, una estructura bajista. ¿Por qué razón? Porque los altos y los bajos cada vez son más bajos. ¿Qué pasa en este movimiento? ¿Sí? Comienza a hacer, ¿qué cosa? Es una estructura alcista. ¿Por qué? Porque ya me está rompiendo el último punto alto. ¿Qué quiere decir esto? Que la zona o el punto a regresar va a ser este que está aquí y empieza a ser una estructura bajista, pero simplemente es para qué? Para ir por este punto. Entonces nosotros vamos a esperar qué cosa? Las entradas siempre en los retrocesos. Anótenlo. Las entradas las vamos a tomar siempre en los retrocesos. ¿Sí? Después de que dé el movimiento de impulso, debemos de esperar a que el precio retroceda
¿sí? Y para esto, pues nosotros utilizamos nuestra herramienta del Fibonacci. Tenemos que la estructura, en este caso, ha cambiado. ¿Por qué? Porque me ha hecho un punto más alto que el anterior, si se dan cuenta. Entonces, al momento que retrocede, al momento que regresa, nosotros vamos a hacer utilidad de nuestra herramienta del Fibonacci, ¿sí? Esto es un complemento, ¿sí? Un complemento adicional para nosotros poder medir el nuevo impulso. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a colocarla en favor de la nueva estructura que queremos medir el retroceso. Siempre va a ser de esa manera. Como nos está confirmando el cambio de estructura en esta zona que está aquí, al momento de hacerme altos más altos, yo voy a colocar el término del Fibonacci en este punto alto. Y lo que voy a hacer es extender siempre hacia la derecha. ¿De acuerdo? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que esperar a que el precio regrese, ¿sí? Y nos dé el rechazo del nivel. ¿A qué punto está bajando? Está bajando al 88.6, ¿sí? Hasta ese nivel llegó. Es un nivel muy bueno para poder tomar operaciones, ya que es un nivel de descuento en donde los precios están bien bajos, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Esperar que el precio rechace. Y para cuando ahí el precio del movimiento, vamos a poder tomar la operación en el siguiente nivel. ¿Sí? Entonces, de esta manera, nosotros vamos a poder tomar una operación que aquí yo arriesgue, ¿sí? Desde este punto hasta acá, arriesgue un total de 10 pips, ¿sí? 10 pips de riesgo, en el cual, si nosotros nos basamos por el tema de los niveles de extensión, porque aquí también están los niveles de extensión, podemos nosotros extender este profit hasta estos niveles de acá, en el cual me está dando una relación riesgo-beneficio de 5-1, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque acá nosotros también tenemos como confluencia que este nivel de Fibonacci que vemos aquí, el 0.618, pues nos hace confluencia con ese punto alto, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de estos temas lo vamos a ir, como le digo, siempre agendando, complementando, ¿sí? Con mucho análisis técnico, con mucho backtesting. Tenemos que estar practicando y practicando en la gráfica, pero vamos a colocar y vamos a hacer nuestras operaciones a favor de la estructura que vayamos nosotros a medir. Ahora, ¿qué sucede con las estructuras laterales? En las estructuras laterales o acumulaciones, como lo vamos a ver más adelante también, y como lo hemos visto con el tema de la liquidez se forma en las acumulaciones. Entonces nosotros vamos a tener este movimiento que vemos aquí como acumulación, ¿sí? Donde los altos y bajos pues son iguales, ¿sí ven? Son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que debajo de esta zona va a haber dinero y por arriba va a haber dinero. Por eso es que les recomiendo que no ingresen en las acumulaciones o estructuras laterales. Debemos de esperar a que el precio tome la liquidez y si nos damos cuenta, que es lo que vamos a ver en las siguientes clases, ya cada vez se está armando mejor, ¿sí? El tema del análisis técnico, esta última zona es la que nos va a interesar para nuestra potencial entrada, ¿sí? Como lo vamos a ver, en la cual si vieron, solamente se arriesga 10 picks y vamos a hacer complemento con la clase del día de hoy de que es del Fibonacci y de la estructura, pero me tiene que dar las confirmaciones. ¿Cuál es la confirmación aquí? La confirmación es el cambio de estructura, porque este punto que está aquí fue el último alto y este nuevo punto que me realiza acá es el nuevo punto alto. Quiere decir que ya lo que va bajista de momento no va más, ¿sí? ¿Por qué? Porque me está dando una reversión del precio. Me está haciendo un nuevo alto y ahora un nuevo alto más. ¿Qué tengo que esperar? Que el precio regrese a donde los bancos dejaron la huella. Y esta es la huella de los bancos. ¿Por qué? Porque al momento que ingresaron, realizó desequilibrio. Todo esto de aquí lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Que es el tema del método Wyckoff, ¿sí?
Pero antes que eso, voy a darles otro ejemplo, ¿sí? De estructura más Fibonacci, cómo nosotros podemos utilizar para las ventas, ¿sí? Movimientos de retroceso para las ventas. Entonces, aquí en esta parte tenemos otro ejemplo en el cual ha habido cambio de estructura. Pónganle mucha atención. Nosotros venimos de un movimiento alcista, ¿sí? De un movimiento alcista. ¿Por qué? Porque me está realizando altos y bajos cada vez más altos. ¿Sí ven? Más altos. Pero ¿qué sucede en este movimiento del precio? En este movimiento me realiza un bajo que es más bajo que este. Ok, todavía no está confirmada la estructura. ¿Sí? Vamos a verificar la estructura de esta manera. El nuevo punto que me realiza es un bajo más bajo que el anterior y que me rompe estas estructuras previas. Ahora sí, ¿sí? Esta zona que nosotros vemos en esta parte de aquí, ¿sí? Se transforma en una zona potencial de entrada. ¿Sí? Este de aquí, porque fue el último punto alto. Entonces ahí nosotros realizamos, ¿sí? Uso de nuestra herramienta del Fibonacci. Nosotros vamos a tener el precio en ese punto que vemos ahí, ya lo dejamos marcado, ¿sí? Y para esto nosotros pues utilizamos el rectángulo, utilizamos las semirrectas, ¿sí? Para poder marcar ese último movimiento que nos va a ayudar como referencia para buscar las operaciones. ¿Por qué razón? Porque es ahí donde van dejando las huellas, ¿ya? Nosotros tenemos que medir con la herramienta del Fibonacci para obtener más confirmaciones adicionales, ¿sí? Tenemos que aquí tenemos la probabilidad de que el precio regrese al 61.8, de que regrese al 78.6, de que también vaya al 88.6. Son niveles en los cuales el precio pues va a regresar para poder dirigirse hacia un nuevo impulso. La mayor cantidad de veces la distancia del impulso anterior es nuestra nueva distancia para buscar las posibles operaciones. Entonces nosotros podemos contemplar que desde aquí puede que el precio realice este movimiento, ¿sí? O simplemente desde acá, cuando el precio regrese, también puede hacerlo, ¿sí? Entonces acá es de esta manera como nosotros vamos a poder gestionar y vamos a poder complementar, ¿sí ven? En esta parte de aquí, vamos a ver si el precio realiza, ¿sí? Entra a nuestra zona de interés, porque fue la que generó el cambio de estructura. Es muy importante que ustedes sepan este tema y que lo practiquen mucho. El alto o bajo que a mí me genera un nuevo cambio de estructura, ese es el alto o bajo que me va a servir de mayor potencial para buscar mi entrada, ¿sí? Entonces, cada vez que exista ese movimiento, esa zona la vamos a dejar marcada para el futuro, porque el precio, si se dan cuenta, viene a visitar la zona y me realiza el nuevo movimiento. De esta manera es como nosotros vamos a poder tomar, ¿sí? Nuestras operaciones con mayor probabilidad de éxito. Si usted puede ingresar en este momento aquí, felicitaciones, pero es más vale esperar a que el precio me dé todas las confirmaciones necesarias para que nuestro trade sea mucho más probable, ¿sí? Mucho más exitoso. Si nosotros nos damos cuenta, la extensión y el movimiento solamente fue realizado hasta este punto bajo. Si nosotros teníamos el movimiento, ¿sí? Del Fibonacci con el nivel del 88.6, ¿sí? Vamos a colocarlo en favor de la tendencia, en favor de la estructura. Vamos a darnos cuenta que el precio, si lo tocamos desde ahí, llegó exactamente al 88.6. Entonces, de esta manera, nuestra entrada podría haber estado ahí, en ese punto, simplemente tomando los niveles del Fibonacci como consideración especial. El stop loss siempre va a estar por el último punto alto o bajo de nuestra estructura. Entonces, si a mí el retroceso me está dando al 88.6, yo voy a extender hasta el 0.14, ¿sí? Por eso están hasta con colores, pues usted los puede marcar con colores, del morado hasta el morado,
del rojo hasta el rojo, ¿sí? Y de esta manera usted va a poder ir ganando. Entonces, esa es nuestra operativa que nosotros vamos a poder tomar para nuestro futuro, ¿sí? De esta manera es como usted va a poder perfeccionar el tema de la estructura del mercado, ¿sí? Y de la herramienta del Fibonacci. Si nosotros vemos, ¿sí? Estuvo muy cerca de tocar nuestro objetivo, ¿sí? Considerando que el nivel pues estuvo en esta zona. ¿Por qué se detuvo ahí? ¿Por qué exactamente se detuvo ahí? Porque nosotros teníamos que llenar el desequilibrio de este punto que está acá. ¿Sí? Entonces, le va a ayudar muchísimo, le va a ayudar muchísimo para su análisis técnico. Pero de todo corazón que esta clase del día de hoy les haya gustado, ¿sí? Déjenmelo saber en los comentarios. Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores, como les digo, que en este caso han dejado sus comentarios. Me motiva muchísimo a poder seguir grabando más material para que en este caso pues puedan mejorar sus habilidades. Sí, lo hago con mucho gusto y es un honor poderles servir mediante este canal. Sí, me siento muy contento porque ya superamos los 300 suscriptores. Yo no pensé llegar tan lejos, sí, de buenas a primeras, pero muchísimas gracias, ¿sí? Espero que se cuiden mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en la séptima entrega de material. Ya nos acercamos al final, ¿sí? Para brindarles la receta completa para que usted tenga la perfección en su análisis técnico, ¿sí? Se cuidan mucho. Chao, chao.